Buenas noches, bienvenidos una vez más a Viaje en Zapatillas. Hoy nos toca un tema bastante complicado, difícil y que a los que nos ha tocado pasar de cerca nos cuesta muchísimo hablar. Así es, vamos a estar hablando de duelo gestacional y perinatal. Vamos a tener una experta acompañándonos para poder intercambiar preguntas y palabras. Pero primero nos presentamos. There's an old familiar silence when I'm lost inside my heart. I can't hear the voice inside. Romina Vietti, ella es psicóloga y se especializa en lo que es duelo gestacional y perinatal, un tema de los más duros que tuvimos que tratar a lo largo de los distintos programas. Así que le damos la bienvenida. Gracias por acompañarnos en un tema tan delicado. Bueno, gracias por la invitación. Un placer estar acá y poder hablar de algo tan sensible y seguir dándole espacio para poder visibilizar también. Ese es uno de los temas que quiero que ahondemos también, pero primero me gustaría que podamos dejar en claro qué es duelo gestacional, perinatal, porque por ahí con las fechas y los números nos perdemos, ¿no? Bien, en realidad hay muchísimas definiciones que hablan de lo que es el duelo gestacional y perinatal, y dentro también hay como varias clasificaciones. Lo que yo siempre trato de hablar o mencionar es que el duelo gestacional se da intraútero, ¿sí? Que es durante el proceso de gestación, ¿sí? Y que sucede, digamos, la muerte dentro de la panza de la mamá, ¿sí? El bebé, independientemente de las semanas de gestación, ¿sí? Fallece, ¿sí? Deja de tener latidos, y ahí hablamos de duelo o muerte gestacional. Y lo que tiene que ver con el duelo, la muerte perinatal, tiene más que ver con el nacimiento, el tiempo que el bebé nace y vive algunos días, ¿sí? Como para poder hablar más generalmente, no tan clasificando. Nace con vida, que puede ser en distintas semanas también, ¿sí? Y fallece al poco tiempo de nacido. Ahora, ¿cómo nos cuesta darle lugar, visibilizar, sentir tal cual cada una de las situaciones, ¿no? Como sociedad, incluso los mismos profesionales de la salud en algunos casos. Sí, en muchos casos es muy difícil, primero cuando hablamos del duelo gestacional, donde hay pocas semanas de gestación, donde hay 4, 8, 10 semanas de gestación, es muy difícil visibilizar porque no hay, no está lo empírico, no está el palpar a ese bebé, no está la posibilidad de tocarlo, de sentirlo, de verlo. ¿Pero eso es un tema más social o de la familia misma? Digo, porque estamos acostumbrados a hablar de un bebé si lo vemos, ¿no? Bueno, tenemos también que pensar que la concepción se da y a partir de allí está la vida, ¿no? Entonces, cuando se da el test positivo ya empezamos a hablar de vida y de un bebé. ¿Por qué? Porque la pareja, ¿sí? Si es el caso de una pareja que está gestando, empieza a soñar, a ilusionarse, empieza a fantasear con esta idea de hijo, con este lugar que se le empieza a dar semana a semana, ¿no? Entonces,
Digamos que el dolor es proporcional al amor que uno proyecta ahí, ¿no? Ahí es cuando uno habla de que no interesa, digamos, lo que tiene que ver con la cantidad de semanas de gestación, porque el amor es infinito, tenga 10 semanas de gestación, tenga 30, sí es cierto que a medida que va avanzando las ilusiones se van acentuando, van acrecentándose, van habiendo más ilusiones, proyectos, ideas. Se va haciendo como más real, entre comillas. Exactamente, sí, y el hecho de sentir las pataditas, de poder escuchar los latidos, todo lo que tiene que ver con el desarrollo en sí, hace más difícil el procesar, ¿no? A medida va avanzando el embarazo. Pero eso no quita, ¿sí?, que los padres sufran con muchísima intensidad, independientemente de las semanas de gestación que tenga ese hijo, porque es un hijo. Y eso quizás es uno de los puntos más difíciles, tengo la sensación, de poder, de qué manera poder visibilizar y hacer conciencia, tomar conciencia de esto, ¿no? Porque también hay muchas frases poco felices que lo dice parte de la sociedad, quizás porque no conoce tanto del tema, por una determinada o cierta ignorancia que, entre comillas, se puede entender, pero también de parte de los profesionales de la salud tenemos muchos casos donde las expresiones en ese momento no son las más deseadas, ¿no? Son poco felices. Poco felices, no me salió el término. Poco bien. felices. Sí. En momentos donde ocurren este tipo de situaciones, ¿sí? Lo más importante es guardar silencio, ¿sí? Siempre digo esto, si uno no sabe qué decir, no digas nada. Ay, pero es tan difícil manejar los silencios. Porque no estamos acostumbrados como sociedad a tolerar el dolor del otro. Entonces tendemos a tapar ese dolor, a querer calmar al otro, muchas veces diciendo barbaridades. A veces lo hacemos hasta con nosotros mismos, ¿no? Con tal de evitar un dolor propio, estamos buscando, haciendo, saliendo, prestándole atención a otra cosa para taparlo. Y también nos lastimamos. En este caso, puntualmente en el que estamos hablando, es muy cruel lo que se le hace sentir al otro con determinadas expresiones poco felices, ¿no? Sí, creo que es muy difícil, y esto siempre se lo digo a las pacientes, ¿no? Pacientes que acompaño, que es muy difícil estar en los zapatos de una mamá que perdió un hijo cuando es lo único en la vida que no se supera. Que por más terapia que se haga de todos los tipos, ¿sí? Uno puede darle herramientas, recursos, acompañar para que la persona pueda, ya sea la mamá, el papá, los abuelos, hermanitos también, para que puedan integrarlo a la vida y a vivir con ese dolor, ¿no? Es como algo que uno empieza a aceptar, ¿sí? Pero lo necesita integrar a la vida. Le puede dar un sentido y le puede responder muchas preguntas que se van haciendo con el paso del tiempo. Yo me pongo a pensar, mientras estabas contando esto, esas mujeres que pierden o han perdido 4, 5, 6 embarazos, son cada uno un duelo particular, cada uno era un hijo diferente, no había uno que reemplace o ocupe el lugar del otro. Tal cual, porque esto también es muy importante en todo lo que tiene que ver con la diagramación familiar, todo lo que hace justamente al orden y a los lugares que cada uno ocupa dentro de la familia, ¿sí? Hay hijos vivos, pero también hay hijos que están fallecidos, que están en otro plano y que también son parte de la familia y que tienen un lugar. Entonces es muy importante esto. Y muchas veces aparece lo no dicho en un síntoma de un niño, por ejemplo, ¿no? Un hermanito que es el que está vivo y bueno, y empieza a hacer síntoma y ahí empezamos a trabajar esto que no se ha dicho, ¿no? Que tiene que ver con estos hijos no nacidos.
¿Y qué pasa con el papá? Porque solemos centrarnos normalmente en la mamá, que es la que lo tuvo en la panza, y toda la tristeza que esto lleva como mujer, pero el varón tiene un papel sumamente importante, también un lugar muy importante, con mucho dolor, y a veces tengo la sensación que no está tan validado como el de la mujer. No es una sensación, es una realidad. Bien. ¿Sí? El hombre, sí, hay muchas cuestiones que tienen que ver con lo social también, ¿no? Porque el hombre es el que lo puede, el que sostiene, el que tiene que salir a trabajar para sostener, el que tiene que cuidar a la mamá, que es la que lo tuvo dentro y la que se le hace más difícil. Y siempre se le pregunta a la mamá cómo está, y al papá muy pocas veces se le pregunta. ¿Sí? Y es empezar a visibilizar esto, empezar a hablar de que acá no hay fuertes y que con la pérdida de un hijo, con la muerte de un hijo, uno no puede ser fuerte, porque es lo más doloroso que atraviesa un ser humano. Entonces, ante eso somos vulnerables. Estamos completamente rotos si pasa esto. ¿Y en terapia suelen ir mujeres solas o va la pareja? Hay de todo. Hay procesos donde comienza por lo general la mujer, en algunos casos los dos, en otros casos arranca la mujer y después continúa el varón, acompañando también y sigue su proceso también. Pero insisto en esto de poder darle este espacio, porque muchas veces también es la mujer la que se enoja con el hombre porque no muestra nada. ¿Sí? Y en realidad también hay toda una estructura que está sosteniendo desde lo social, ¿no? Porque el hombre no puede llorar, ¿sí? Entonces es romper también con todo ese esquema y mostrarse vulnerables como lo son y con ese dolor que los hace humanos, que también tiene que ver con el rol, con su rol de padre y de madre. Y en esto también es importante aclarar que el duelo es un proceso dinámico, único, que lo atraviesa cada persona de una manera totalmente particular, ¿no? Entonces, dentro de la pareja, a veces esto va como... A destiempo. A destiempo, claro. Entonces, a veces el hombre sostiene más, la mujer se cae, y después cuando la mujer empieza como a estar un poco más entera, ahí se cae el hombre, y bueno, es poder también ver esto y dar espacio a los procesos de cada uno y acompañarse. Y cuando hay hermanitos, incluir todo, ¿no? Sí, incluirlos. También darle espacio a este niño para que pueda expresar, para que pueda llorar, para poder hablar de este bebé que esperaban, porque tenía un lugar, tiene un lugar dentro de la familia, ¿sí? Existió y va a seguir existiendo, ¿sí? Entonces es validar esa existencia también. Bien. ¿Hay protocolos en los hospitales, en los sanatorios? Se está trabajando en eso, sí. En algunos lugares hay protocolos que están establecidos y funcionan muy bien, y en otros falta muchísimo, ¿sí? Hay mucha falta de recursos en realidad para la capacitación, ¿sí? Por lo general los profesionales que se forman y se capacitan lo hacen de manera particular, porque no hay a nivel sistema algo que establezca, que se le dé el recurso en realidad a los equipos médicos, ginecológicos, para poder formar. ¿Hay algo en particular que quisieras hacer hincapié, que digas, bueno, de esto hay que empezar a hablar más, hay que enfocarnos por acá, el primer paso es por este lado? Creo que lo importante es saber que acompañar en un duelo es un arte, ¿sí? No todas las personas van a necesitar lo mismo. Como así lo dije, el duelo es un proceso dinámico, único, muy particular, que lo siente cada uno a su modo, y está bien, lo que cada uno siente está bien. Entonces es importante poder estar para el otro disponible, ¿sí? Sin hablar demasiado.
abrazando más, sosteniendo la mano, escuchando, invitando, pero sin decirle al otro lo que tiene que hacer. Bien, 2 cositas. Primero, muchísimas gracias por habernos acompañado en este viaje en zapatillas. Gracias por estar acá, de verdad. Gracias. Y segundo, los voy a invitar a que compartamos una historia y a que a la vez compartamos un video. Es la historia que tiene que ver con lo que decía Romy recién, del arte. El duelo, acompañar el duelo es un arte, transitar el duelo es un arte y es una herramienta fundamental para que todos podamos seguir adelante y encontrarle sentido a nuestra vida. A veces hay almas que están muy poco tiempo entre nosotros y vamos a conocer el caso de Victoria Frossi. Ella es bailarina de danza contemporánea, nos compartió su historia y también la forma en que pudo resignificar el amor a la pérdida de su bebé. Te vamos a mostrar el testimonio, vamos a compartir la danza y todo lo que tiene que ver con ese nuevo renacer a través del arte. Hola, mi nombre es Victoria Frossi, soy maestra y bailarina de danza y también soy mamá de Rafael. Y en este Congreso Nacional de Duelo voy a compartir con ustedes cómo pude resignificar mi dolor, ya que Rafael estuvo con nosotros tan solo 4 meses dentro de mi panza. En la obra No te perdí, que es una idea en proceso de obra, van a poder ver metáforas y conceptos acerca de esta vivencia de un modo cronológico. Van a poder apreciarlo en un formato de video danza. Es una cápsula de esta obra, es una partecita de esta obra que está en proceso. Y la idea es mostrarles de una manera cronológica lo que viví, mostrando el antes, durante y después de la vivencia del duelo.
Hola a todos y bienvenidos a este nuevo ciclo de consultas y asesoramiento de parte legal de Blatter y Asociados. Hoy vamos a hablar sobre los bienes de la asociación. Una vez que un familiar ya no está más con nosotros, vamos a ver qué pasa con, por un lado, el dinero que queda en el banco y por otro lado con los bienes inmuebles o los bienes que queden durante la tramitación del proceso sucesorio. Y ahí lo que tenemos que saber es que el banco, una vez que se entera que una persona falleció, lo que va a hacer es que va a bloquear esas cuentas y ese dinero va a quedar allí hasta que desde la sucesión haya un oficio que pida que esa plata venga al proceso. Esa plata va a quedar en una cuenta judicial que podrá constituirse en un plazo fijo para evitar que se deprecie y después en el momento oportuno sí transferir a los herederos en la proporción que corresponde. Y por otro lado, ¿qué pasa con los bienes? Con los inmuebles, algunos pueden estar alquilados y para poder cobrar esos alquileres, el juez va a tener que ordenar a que una persona sea la representante de la sucesión, es decir, un administrador de esa sucesión. Eso a veces no sucede y hay un heredero que se encarga de administrarlo. Será la posibilidad y el derecho de los otros herederos en poder pedir que rinda esas cuentas o que diga cómo lo está administrando. Por otro lado, también puede ser que un heredero haga uso de esos bienes y tenga que rendir cuentas a los demás herederos. De esa forma, y eso es importante a tener en cuenta para asesorarse y saber qué derechos se tiene sobre estos inmuebles o sobre estos bienes. Recordar que muchas veces esos actos pueden implicar una aceptación de la herencia, por eso es importante asesorarse. Por eso les llevamos esta inquietud para que puedan acercarse a nosotros, seguirnos a través de nuestras redes en Blatter y Asociados, como también poder acercar inquietudes al programa en Viaje en Zapatillas. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Muchas gracias a la gente de Blatter y Asociados por seguir acompañándonos en cada programa. Y nosotros ahora vamos a dar como no una vuelta de página, sino que vamos a focalizar el trabajo de Gisela, la vamos a aprovechar ya que está acá, porque también otra de las cosas que nos preguntamos es cómo actúa o qué importancia tiene la tanatopraxia, la tanatoestética en esta clase de situaciones, cuando estamos hablando de cuerpos a veces de bebés muy pequeños y donde, bueno, uno entrega el alma al dolor, básicamente, ¿no? ¿Qué puede hacer la tanatopraxia en este caso? Parece unas placas. Bueno, Gise, nosotras optamos por titular esta placa como la relevancia del último recuerdo en el impacto visual, ¿no? Que es absolutamente necesario. Es muy difícil y muchas veces los padres no se animan a acercarse y a tocarlos. Por eso, desde nuestro trabajo, los invitamos a que los vistan, nos ayuden a prepararlos incluso, que se animen a tener ese último contacto, porque es el inicio del duelo, un duelo que le va a ser muy difícil, pero también va a ser la validación de esa identidad que, si bien no está más con ellos, es una vida que comenzó y que va a seguir entre ellos. Ese romper ese tabú, ¿no? Cuando a veces la clínica no nos da mucho espacio para eso, saber de que es algo que podemos hacer, que tenemos derechos como para poder hacerlo. También lo que cuesta mucho por ahí es humanizar el sector funerario, porque se lo toma desde un lado muy frío y muy de te doy el cuerpo, lo preparás y como en cualquier velorio, y en realidad no lo es, porque es una situación completamente diferente, con dolientes completamente diferentes, en donde el dolor va a ser mucho más complicado de comenzar siquiera. Exacto, y la importancia de que el grupo empresarial, la funeraria, esté formada, esté preparada, tenga todos los conocimientos para tratar las distintas situaciones, y si bien todas las muertes son dramáticas y duelen, porque va a depender también ese duelo, tiene mucho que ver el lazo, la conexión con que yo tenga, pero todos yo creo que coincidimos que la muerte de un niño, de un hijo, es un dolor que realmente es como se dice, el dolor total, ¿no? Te duele hasta el aire que respirás. Exactamente. O por lo tanto, humanizar el sector funerario es absolutamente necesario. Es necesario y aparte, yo creo que por parte del sector funerario muchas veces se frenan en esto
porque no saben cómo actuar justamente cuando llegan estas situaciones. Claro, y la importancia de que estén formados todos los que Sí. involucrados, desde el administrativo al personal de limpieza, a la persona, bueno, en tu caso, que te encargas del trabajo A las, de la a tanatopraquia. las azafatas también, que son las que van a estar directamente en contacto con los padres y con los familiares. Y dar tiempo también a ese velorio, aunque sea de un bebé, de algo muy doloroso, darle tiempo y tomarse el tiempo de estar y despedirlo. Claro, sí, y sobre todo como hablábamos, mira, veníamos uniendo otros programas, ¿no? Exactamente. Que hablábamos con Ricardo Péculo también, el tema de la duración de un velorio, cuánto está bien, cuánto está mal, bueno, de no ser tan estructurados quizás con respecto al tiempo, tener en cuenta cada realidad, tener esos espacios de contención para esos padres, para esos hermanitos, para esos abuelos, para esos tíos, porque son situaciones que nos suelen desbordar más que otras quizás, ¿no? Sí. Es todo mucho más... Es todo mucho más complicado sensible. y mucho más sensible. Y hay que prepararse para afrontar todas esas situaciones desde el acompañamiento y desde la contención. Y no olvidar el trabajo, como vengo recordando todos los programas, porque es imposible no unir un programa con el otro. La importancia y el rol de las dulas, y acá volver a resaltar las dulas de nacimiento que acompañan los embarazos, pero esas dulas de nacimiento también tienen que estar formadas como dula de fin de vida, porque justamente el duelo gestacional tiene que ver con esa pérdida de un embarazo que no fue lo que uno pensó, donde uno está duelando un montón de cosas, las ilusiones, el amor, los proyectos, todo lo que tenía pensado para ese bebé. Entonces abrir esa posibilidad de formación también para con las dulas de nacimiento que se abran a complementar ese acompañamiento como dulas de fin de vida también. Exacto. Y así llegamos al final de este viaje. Hoy nos tocó un tema muy difícil y complicado. Síganos en todas nuestras redes sociales. Gracias por acompañarnos. Nos volvemos a encontrar la semana que viene en más Viaje en Zapatillas. There's an old familiar silence when I'm lost inside my heart.